Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Soy el maestro Miguel Ángel Tellaeche Bechelani. Tengo dos apellidos muy raros, así que con que me digan Miguel Ángel, con eso es más que suficiente y no hay ningún problema por ese lado, ¿no? Así que bienvenidos sean todos a esta clase de apologética que vamos a llevar a cabo todos los sábados por la mañana y vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esta clase tan interesante y espero que sea una clase de bendición para todos y cada uno de ustedes. Déjenme presentarme. Ya dije mi nombre, Miguel Ángel. Y pues bueno, como ustedes pueden notar, espero que todavía el acento se me note. Soy norteño, soy del estado de Sonora, soy completamente, ¿verdad? Sonorense y radico en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, cerca de quizás de donde están ustedes. Y espero que algún día nos puedan visitar a mi esposa, a mí, a mi hijo. Nos daría mucho gusto poderle recibir aquí en su casa en San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, tengo una licenciatura en teología que la terminé en el año de 1998. Sí, yo sé que me veo más joven, pero bueno, no vayamos sacando cuentas con la edad ahorita todavía porque es muy temprano. Así que, estudio el Seminario Teológico Bautista de la ciudad en Sonora, en Hermosillo, Sonora. Y pues bueno, tengo la oportunidad, ¿verdad?, de poder estudiar para ser pastor, gradúo para ser pastor. Y después de eso, estudié una licenciatura en filosofía y letras en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Soy consejero, familiar y también en psicoterapia. Estudié una especialidad en el año 2012, un diplomado específicamente, y he sido docente en varias instituciones, como por ejemplo en el mismo seminario teológico donde yo estudié. He sido docente en Cebime, he sido docente en una institución que se llamó IBEST o IBIST, que es un seminario también interdenominacional. He sido maestro en la Universidad de Estudios Superiores UNEC. He sido maestro también en la Universidad UCM en Querétaro y actualmente, bueno, soy maestro aquí en el seminario virtual para pastores, donde me han hecho el honor de poder estar acá ahora compartiéndoles esta clase que vamos a llevar juntos acerca de apologética. Tengo 23 años de casado, este año 2024 cumplo 24 años junto con mi esposa y tenemos un hijo de 10 años. Tengo 22 años de experiencia pastoral. En el año de 1996 recibo mi primera asignación pastoral. He pastoreado hasta el día de hoy 6 comunidades de fe, 6 iglesias he pastoreado. Tengo 17 años como consejero y terapeuta familiar y tengo 7 años como consejero en adicciones. He atendido a más de 1,800 pacientes cristianos que han venido a lo largo de todo este tiempo en la iglesia donde yo me he encontrado o en los domicilios donde he abierto un consultorio médico, de consejería, perdón, familiar. He atendido a más de 1,800 creyentes y a más de 3,250 personas no creyentes. Actualmente trabajo en una fundación donde nos dedicamos a defender la libertad religiosa como un derecho humano. Así que bueno, pues es poco de lo que Dios me ha permitido hacer y espero en el nombre del Señor Jesucristo que podamos compartir en este tiempo, ¿verdad? Ustedes y yo, unas clases, unas muy buenas clases acerca del desarrollo de lo que es la apologética y todas las implicaciones acerca de ello. Vamos a hablar acerca de la apologética cristiana. Cuando hablamos de apologética, se me viene a mí a mi mente, perdón, la defensa de la fe. Y yo agrego un poquito a esta definición, eh, siempre apunto y siempre digo que Dios no necesita que lo defiendan, pero todos necesitan entender a Dios y de eso trata la apologética precisamente, acerca de cómo defender nuestra fe, pero también cómo otras personas deben de entender quién es Dios, qué hace Dios y qué es lo que Dios, ¿verdad?, quiere decirles en su mensaje eterno.
Así que bueno, sin más preámbulos, ¿les parece? Vamos a empezar. Esta primera sesión ha sido grabada, la he grabado y pido disculpas a todos ustedes porque, bueno, tengo un compromiso que ya no pude mover desde hace varios meses y esta primera clase decidí hacerlo así grabada para que ustedes la puedan, pues, escuchar, la puedan después consultar una vez más, puedan tomar sus apuntes, etcétera, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a anotar muchísimo. Vamos a apuntar muchísimo y ustedes tendrán que seguirme para que yo pueda, ¿verdad? Transmitirles esta clase y ustedes puedan escribir todo lo que vamos a dictar, a decir, y ustedes van a investigar muchísimo. También pueden preguntar muchísimo y tenemos, ¿verdad? Por supuesto, esa opción de poder preguntar, de poder investigar, de poder indagar y, por supuesto, presentar la defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. ¿Les parece bien que iniciemos con una oración? Muy bien. Les invito a inclinar su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Padre Celestial, por esta oportunidad tan grande que nos das de poder estar aquí ahora reunidos con tus hijos, Señor, con cada uno de ellos, y te pedimos una bendición muy grande porque ellos están aquí ahora, Señor, en esta etapa nueva, en esta clase nueva, en este espacio, Señor, donde tú has dispuesto para que podamos tener esta clase de apologética. Te pido, Señor, que me des sabiduría, que me ilumines y que pueda decir exactamente tu mensaje, el mensaje que quieres que transmita a estos hermanos, Señor, a estos hombres y mujeres de fe, y que podamos juntos llevar esta jornada espiritual, Señor, durante estas 6, 7 u 8 clases que vamos a tener. Y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y que nos acompañes. Bendice a nuestro hermano Marco Antonio, Señor, el director de este seminario. Bendice a su familia también, Señor, a nuestra hermana Giovanna, que está aquí con nosotros ahora en esta reunión, Señor. Te pedimos que tú bendigas este ministerio tan grande que tú has puesto en mano de mis hermanos, Señor, y te pedimos por los demás maestros que están involucrados también, Señor, en estas clases. Oramos para que todo sea de bendición y que sea para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, bueno, vamos a empezar primeramente. Ustedes van a tener en sus pantallas, en unos momentos más, van a tener la programación académica de las clases que vamos a llevar durante este periodo. Son 8 clases. La primera clase es la clase de hoy, que es la introducción a la apologética y a la cosmovisión. ¿Qué significa apologética y cuál es su cosmovisión? La segunda clase, que es el próximo sábado, vamos a hablar acerca de una serie de argumentos. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 clases acerca de los 5 famosos argumentos que ustedes deben de aprender y manejar y saber explicar para el tema de la apologética. El primer argumento en la clase número 2, pues que vamos a dar la próxima semana, es el argumento cosmológico. El argumento cosmológico. El segundo argumento de la clase número 3, vamos a hablar del mismo argumento cosmológico, pero hubo un hombre, un filósofo llamado Calam, y vamos a ver el argumento cosmológico de Calam. Después vamos a ver en la cuarta clase el tercer argumento, que es el argumento de la moral objetiva. El argumento de la moral objetiva. Después vamos a irnos a la quinta clase, en el cuarto argumento, que vamos a hablar acerca del argumento teleológico. El argumento teleológico, que vamos a expresar qué es lo que significa, cómo lo podemos aplicar y qué tan importante es en la vida actual hoy en día este argumento que vamos a aprender con todo el favor de Dios. Ustedes pueden investigar estos argumentos, son argumentos que están en las redes, en internet. Ninguno de esos argumentos es mi argumento personal. Yo estudié estos argumentos también, se los enseño a ustedes como alumnos, lo enseño en la iglesia donde yo predico, lo enseño a las personas que son mis amigos, etcétera, y le agrego poco de lo mucho que Dios me ha dado para que podamos sacar adelante esta clase. La clase número 6 es el quinto argumento, que es el argumento ontológico. Aquí terminaríamos con la serie de 5 argumentos. Después empezamos con la clase número 7, que son las 10 preguntas que hacen los ateos. Las 10 preguntas, si podemos decirle frecuentes o lo que sea, que hacen los ateos. Y en la clase número 8 vamos a ver el monoteísmo y el canon de la Biblia, si Dios nos permite llegar hasta esa clase, o bien si hay alguna duda o hay algún tema o hay algo que podamos tratar en esa última clase número 8, entonces cambiamos el tema. Este tema es importante.
el monoteísmo y el canon de la Biblia. Pero siempre también hay que ser sensibles, ¿verdad? A la opinión general, y si ustedes quieren argumentar, si ustedes quieren exponer, si ustedes quieren que tratemos algún tema en específico, lo podemos hacer sin mayor problema y la clase la podemos sustituir, que sería la clase número 8 según el calendario que les estoy presentando ahora mismo ahí o les acabo de presentar ahora mismo ahí en sus pantallas. Bien, sin más preámbulo y haciendo ya la introducción, déjenme decirles y hacerles una pregunta muy importante. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es la apologética? Ustedes vienen a una clase que se llama Apologética Cristiana. Apologética. Y yo no sé si ustedes, ahorita estamos en una reunión virtual y yo estoy en un video, no puedo interactuar con ustedes, pero la próxima clase sí voy a preguntarles directamente, ¿verdad? ¿Cuál es su experiencia en cuanto a este tema de la apologética? Si ustedes ya lo han estudiado, si ustedes ya han expuesto algún tema, si ustedes ya conocen algunos argumentos, si ustedes ya han tenido la experiencia de ir a una universidad, a una preparatoria, estar con un grupo de jóvenes intelectuales o con un grupo de adultos intelectuales, o simplemente, ¿verdad? La apologética la hacemos todos en casa, hacemos todos la apologética en la iglesia, deberíamos de hacer más apologética en la escuela dominical. Pero la pregunta es, ¿qué es la apologética? Entonces, déjeme responder a manera de pregunta. ¿Alguna vez has defendido una idea de lo que usted cree, de lo que ustedes creen? ¿Alguna vez han defendido una idea? Bueno, eso es hacer apologética. Dos, ¿alguna vez ha dado alguna prueba de lo que usted cree? ¿Alguna vez has dado alguna prueba de lo que tú crees? Número tres, ¿alguna vez has señalado la falsedad de algunos sistemas de creencia? No estoy hablando únicamente del sistema de creencia religioso. Puede ser el sistema educativo, puede ser algún tema de ciencias, puede ser algún tema matemático, puede ser algún tema filosófico, puede ser el tema que ustedes quieran, inclusive alguna serie de película o inclusive alguna caricatura o inclusive algún personaje cómico, etcétera. Ustedes pueden argumentar lo que sea, pero ¿saben una cosa? ¿Alguna vez ustedes han señalado la falsedad de alguno de los sistemas de creencia? ¿Alguna religión? ¿Algún sistema político? ¿Algún sistema de creencias, ideologías? Bueno, eso entra dentro de apologética. Y la pregunta número 4, ¿alguna vez ha tenido o has tenido preguntas acerca de tus propias creencias y has buscado cómo justificarlas? Bueno, estas respuestas a manera de preguntas es lo que significa apologética. Apologética es defender una idea de lo que usted cree. Apologética es dar pruebas de lo que usted cree. Apologética es señalar la falsedad de algunos sistemas de creencia. Y apologética es también hacer preguntas o tener preguntas de tus propias creencias y buscar cómo justificarlas y argumentarlas. Ahora, ¿cómo le contestas a alguien? Estamos todavía en la introducción. ¿Cómo le contestas a alguien que te dice, por ejemplo, que no puedes probar que Dios existe? ¿Has tenido alguna vez alguna plática, alguna experiencia? ¿Has tenido alguna vez, no sé, alguna argumentación con una persona, con un amigo, con un familiar, con un hijo tuyo, con un miembro de la iglesia, con alguien de la comunidad, donde te dice, no puedes probar que Dios existe? Bueno, eso es hacer apologética. Dos, ¿alguna vez le has contestado a alguien que te dice, no puedes probar que Jesús vivió sobre la tierra? Acabamos de pasar la Semana Santa, que le llaman popularmente la Iglesia Católica y también algunos grupos religiosos. De hecho, no tenemos ningún problema nosotros con llamarle también Semana Santa. Sin embargo, bueno, no es bíblico, pero acabamos de pasar esa Semana Santa donde el domingo de resurrección, los pastores, ustedes que son pastores y predicadores o maestros de escuela dominical, debimos de haber enseñado acerca de la resurrección de Cristo. Yo hablé acerca de cómo argumentar 3 o 4 argumentos acerca de cómo defender, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. Bueno, ¿cómo le contestas a alguien que te dice que no puedes probar que Jesús vivió sobre la tierra? Bueno, ¿cómo puedes probar cuando alguien te dice que la Biblia es solo un libro hecho por hombres altamente manipulado? ¿Cómo le puedes comprobar, cómo le contestas, mejor dicho, a alguien que te dice que la Biblia tiene más de 200,000 contradicciones, que tiene más de muchos errores históricos, tiene errores de interpretación, tiene errores, perdón, de muchas formas, de muchas maneras? ¿Cómo le puedes contestar a alguien que te dice que todas las religiones enseñan básicamente lo mismo?
¿Será cierto que todas las religiones enseñan lo mismo? ¿Y cómo le puedes contestar a alguien que te pregunta, oye, ¿por qué Dios permite el mal? Si tienes un hijo, una hija, si tienes un primo, una prima, un sobrino, un tío, si tienes a alguien en tu familia, a lo mejor ya te hicieron esta pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Y esa es una pregunta que tenemos que contestar nosotros como hijos de Dios, pero también como líderes de las iglesias, pastores, si tú eres llamado para ser pastor, maestro de escuela dominical, ¿cómo contestas a esta serie de preguntas? Bueno, esas preguntas las vamos a contestar durante todas las clases que vamos a impartir en esta clase de apologética. ¿Pero qué es apologética? Bueno, apologética es dar una defensa. Apunten esto, por favor. Apologética es dar una defensa. Eso es tranquilamente lo que significa. Y apologética es cuestionar por qué crees lo que crees. ¿Por qué crees lo que crees? Eso es apologética también. Cuestionarlo y decirlo, preguntarlo, pero defenderlo y también argumentarlo. Antiguamente este término legal, porque era un término que se usaba con los abogados, lo usaban los griegos para exponer una defensa formal de sus argumentos en una corte. Por eso decía ahorita que era un argumento legal. En el caso de el cristiano, en el caso de los hijos de Dios, en el caso de la Biblia y la defensa de la fe, apunten esto, por favor. Apologética es la ciencia que expone las pruebas y los fundamentos de la verdad de nuestra fe en Cristo Jesús. Lo diré una vez más. Es la ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad de nuestra fe en Cristo Jesús. Estas pueden ser conversaciones formales o no formales. Están puede ser también la defensa expresada en trabajos artísticos, como en la música, como en películas, y ahí nos dan mucho material para poder argumentar y para poder precisamente sacar este tipo de defensa. O también puede ser de manera que los cristianos, como ellos viven sus vidas. Tú puedes ser un predicador, un maestro, tú puedes ser un dirigente de escuela dominical, tú puedes ser un líder de jóvenes o puedes ser un líder de mujeres o de varones, y tú puedes, simple y sencillamente, argumentar cómo los cristianos viven sus vidas. Y cuando haces ese tipo de argumentación y cuando los llevas a ese tipo de reflexión, estás haciendo apologética. Bien, la apologética cristiana, pasando a un punto de esta misma introducción, pero no dejando el tema inicial, la apologética cristiana, anota esto por favor, busca responder cuál es el papel de la fe cristiana en interpretar la realidad. ¿Cuál es el papel de la fe cristiana en interpretar la realidad? Estamos a unos días, ¿no es cierto?, de un evento muy importante que va a suceder el día lunes 8 de abril, que es el famoso eclipse. Entonces, no sé si te han preguntado a ti, porque a mí me han preguntado muchísimo, y de hecho, mañana en la iglesia voy a tocar un tema o voy a tocar parte del tema en mi predicación acerca de esto que está aconteciendo. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros? Eso es hacer apologética. ¿Cómo buscamos responder cuál es el papel de la fe cristiana en interpretar la realidad? Ese es un fenómeno y es una realidad. También ha habido terremotos, también ha habido algunos eventos que vienen en la Biblia y que se han estado cumpliendo y se han estado, por supuesto, presentando, y cómo la fe cristiana interpreta esa realidad. Bueno, los apologetas, los que hacen apologética, deberíamos de ser una voz en nuestra sociedad donde podemos interpretar esa realidad desde la perspectiva de la fe. La apologética, y apunta esto también por favor, procura responder algunas preguntas. Y vamos a ver qué preguntas responde la apologética. ¿Ya notaste esto que te dije anteriormente? La apologética cristiana busca responder cuál es el papel de la fe cristiana, ojo, en interpretar la realidad. Y las preguntas que busca también responder son, por ejemplo, en cuanto a la realidad, son, por ejemplo, algunas que se me ocurren expresarlas ahorita. Las profecías de la Biblia y las que anuncian en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ¿fueron ciertas esas profecías y son ciertas hoy en realidad? Dos, ¿los milagros son posibles?
Anteriormente se hicieron milagros. Jesús hizo muchos milagros. Los apóstoles también realizaron muchos milagros. Hoy en día, ¿los milagros son posibles? Esa es una pregunta que también contesta la apologética. 3, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Porque Él dio su vida. 4, ¿resucitó Cristo entre los muertos? 5, es la verdadera, la palabra de Dios que tenemos, es la verdad, es el verdadero libro de Dios, es la verdadera interpretación. 6, ¿es cierto que Cristo regresa por segunda vez al mundo? Y 7, ¿qué hay con las contradicciones aparentes que la Biblia presenta o que muchos argumentan haber descubierto? Pero déjame ahora pasar a un punto importante. Y anota esto en tu cuaderno, por favor. 3 maneras de hacer apologética. 3 maneras de hacer apologética. Número 1, argumentamos siempre a favor de la verdad. Argumentamos siempre a favor de la verdad. Número 2, contestando las preguntas y objeciones de los que desafían la fe. Contestando, nuevamente, las preguntas y objeciones, porque no solamente hay que responder las preguntas, vamos a tener algún tipo de ejercicio sobre esto a lo largo de estas clases, contestando las preguntas y objeciones de los que desafían la fe. Al final del día, todas las personas buscan ser mejores, competitivas, inteligentes y buscan ser sabios al momento de hacer una argumentación. Pero nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos argumentar a favor de la fe, dijimos. 2, buscamos contestar a las preguntas y las objeciones porque desafían la fe. Y número 3, demostramos a otros la falsedad de sus creencias, pero no con un tono de burla, ni tampoco con un tono de decir que yo soy el poseedor de la verdad universal y que todos los que no crean igual que yo se van a condenar. Desde ese punto de vista, no. Pero sí demostramos a otros la falsedad de sus creencias. Entonces, lo que ustedes acaban de anotar son 3 cosas que vamos a ir argumentando a lo largo de estas clases. No me voy a detener a explicarlas ni a darles algún ejemplo ahorita porque sería brincarme muchas clases en esta primera introducción. Son 3 maneras de hacer apologética. Ya ustedes las han anotado. Entonces, podemos enfocarnos en uno solo. Ustedes pueden decir, yo voy a hacer apologética solamente en el punto número 1, o en el 2, o en el 3, o se pueden usar en conjunto todas las formas de hacer apologética. Cuando estás haciendo una argumentación, tú puedes solamente tomar uno. Yo voy a demostrarte la falsedad de tus creencias. Entonces, tú puedes irte por ese lado. O 2, yo voy a argumentar a favor de la verdad. No voy a demostrar tu falsedad, ni tampoco voy a contestar a tus preguntas y objeciones, pero sí voy a argumentar a favor de la verdad. O bien, puedes usar las 3 tipos de apologética que hoy te enumeré para que tú puedas presentar una defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Ahora, apunta esto que te voy a decir también. 3 maneras, ¿sí?, de poder hacer apologética, y vamos a desglosar cada una de ellas porque la primera, la segunda y la tercera llevan subpuntos que ustedes tienen que anotar. Vamos a estudiar la primera dentro de esta introducción. Solamente la voy a mencionar, no voy a explicarla ampliamente, ¿ok? Número 1, tú puedes utilizar, argumentar a favor de la verdad en 3 sentidos. O sea, anota ahí, por ejemplo, número 1, argumentamos a favor de la verdad en 3 sentidos. Tú puedes utilizar argumentos filosóficos, tú puedes utilizar argumentos históricos o tú puedes utilizar argumentos científicos. ¿Se fijan? Hasta ahorita no estamos nosotros utilizando los argumentos bíblicos, doctrinales, dogmáticos o también de lo que viene siendo la interpretación de la Biblia. Todavía no, pero en esta primera argumentación a favor de la verdad, tú puedes echar mano de 3 fuentes o puedes argumentar en 3 sentidos. El primero, tú puedes irte por la parte filosófica, histórica o científica, o una mezcla de los 3.
sin mayor problema. Depende del tema que estés tratando de argumentar. Número 2, pon ahí, por favor, anota, contestando las preguntas y objeciones que desafían la fe. Bueno, ante esto anota, por ejemplo, lo siguiente. Algunas veces es porque existen personas hostiles. Tú tienes que identificar quién está haciendo esta clase de preguntas y si la persona es una persona hostil, porque tú debes saber cómo responder y debes también saber cómo argumentar y que no te gane la pasión, el enojo, o que no te gane la ira, o que no te gane ninguna de las situaciones que te pueden desviar del tema principal, que es defender la fe. Pero cuando estés contestando una pregunta, cuando estés argumentando acerca de una objeción, por ejemplo, tú debes estar consciente de que a veces hay personas hostiles. Identifícalas. Número 2, a veces hay personas que están confundidas. Si la persona que está enfrente de ti y te está preguntando y argumentando y objetando es una persona confundida, entonces tómate el tiempo de aclararle las dudas. De esa manera harás una buena apologética y expresarás mejor tus respuestas. Número 3, la primera dijimos, hay personas hostiles. 2, hay personas confundidas. 3, también hay personas que son sinceras en buscar la verdad. Personas que son sinceras en buscar la verdad. Identifica a esas personas. No las trates de manera hostil, no las trates de manera que se confunden, sino que ellos son personas sinceras que buscan la verdad. Si identificas que la persona que está desafiando tu fe es una persona que es sincera en busca de la verdad, entonces permíteme decirte que debes de guiar a esa persona hacia dónde, hacia la verdad. Acuérdate que nosotros como creyentes presentamos defensa ante todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza. Por eso es que estas personas están demandando razón, pero muchas de ellas la demandan de una manera hostil, ya lo dijimos. 2, lo demandan de una manera confundida. Y 3, lo demandan de una manera sincera, buscando verdaderamente, pues, aprender o llegar al conocimiento de la verdad. Y número 4, anótalo, por ejemplo, en este segundo punto, que lo importante, y anótalo con mayúsculas, ¿te parece? Lo importante es la palabra en mayúsculas, escuchar. Lo importante es escuchar. No te vayas con el pensamiento de la persona es hombre, la persona es mujer, la persona es sacerdote, la persona es un ateo, la persona es esto, la persona es lo otro. Identifica las clases de personas o identifica las clases de mentalidad o de personalidad que tienen ellos y vas a ver cómo vas a ir reaccionando poco a poco de la mejor manera para que tú puedas contestar a las preguntas y a las objeciones que te hacen las personas. Esto es bajo punto número 2, la segunda forma de hacer apologética. Y número 3, espero no ir muy rápido. Número 3, anota, por ejemplo, ahí, demostrar a otros la falsedad de sus creencias. Tú puedes tomar este camino y demostrarle a las personas la falsedad de sus creencias. Normalmente esto es hacer apologética de una manera directa en contra de otras religiones, en contra de otros libros sagrados, en contra de la verdad que ellos aparentemente dicen creer y profesar y seguir, enseñar, demostrar, etcétera, etcétera. Si tú has optado por esta tercera forma de ser apologética, demostrando a otros la falsedad de sus creencias, déjame decirte que las creencias de estas personas son incoherentes. Tienes que identificar cuáles son las creencias que, número 1, son incoherentes. Número 2, son ilógicas. Y número 3, son hechos insostenibles. Si tú argumentas de la persona que está desafiando tu fe bajo el punto número 3 de demostrarle la falsedad de sus creencias, busca estas 3 características en sus creencias para que puedas argumentar y tengas la atención de todos ellos. Número 1, busca las incoherencias de esa doctrina, de ese pensamiento o de esa ideología y exponlo de una manera muy categórica, directa y firme. Número 2, vete a lo ilógico también. Busca la argumentación ilógica y entonces demuestra la falsedad de las creencias de estas personas. Y número 3, demuéstralo con hechos insostenibles. Muchas de las veces
sus argumentaciones, sus pensamientos, las razones que ellos dan son insostenibles. Por eso es que tú debes de ir a estas tres fuentes importantes de donde puedes tomar los argumentos para poder demostrar a otros la falsedad de sus creencias. No te vayas por otro lado, sino utiliza estos tres tipos, ya sea uno, dos o el tercero, o los tres, la combinación de los tres, utilízalos para que puedas argumentar en el tema de la apologética. Muy bien, si hasta aquí hay alguna pregunta acerca de la introducción, por favor anota la pregunta y hácela saber a la maestra Giovanna, o bien me lo puedes enviar a mí. En unos momentos más va a aparecer aquí mi teléfono celular para que tú puedas mandarme un mensaje de WhatsApp, aunque también estamos agregados en un grupo de WhatsApp donde todos en la comunidad pues estamos ahí, ¿verdad? Para poder interactuar, contestar, preguntar, etcétera. Y ustedes pueden, obviamente, preguntarme ahí cualquier cosa que ustedes tengan como duda o quieran saber también. Vamos al punto número 2 de esta introducción, porque estamos todavía en la introducción. Todavía no aterrizamos o no llegamos a los argumentos de las clases que les comenté ahorita en la programación de las clases que vamos a tener. Pero vamos a unos conceptos y definiciones. Póngale así, por favor, punto número 2, conceptos y definiciones. Vamos a ver, por ejemplo, el uso de la apologética. El uso de la apologética, pónganle ahí, por favor, uso de la apologética, debe ser usado solo cuando se necesita. No lo uses para todo. No lo uses en contra de tu esposa, no lo uses en contra de tus hijos, no lo uses en contra de un hermano sincero en la iglesia que te pregunta acerca de una doctrina, que tenga que ver, pues no sé, con la Trinidad o con la alabanza o con la salvación. No te vayas por ese lado. Déjame decirte que no todos están en las tres categorías que acabo de nombrar, pero no todos tampoco tienen una mala intención de desafiar tu fe. Así que no uses la apologética en todas partes, en todo momento y en todo lugar. Segundo concepto, ¿cuál es la intención de la apologética? La intención, apunta esto. No se trata de tener la razón. El verdadero apologeta o el que utiliza la apologética no busca tener la razón. Se trata de entender y explicar la verdad. Entonces, ustedes pueden tener mucho o poco conocimiento. Ustedes pueden ser especialistas o no. Ustedes pudieron haber estudiado, como yo, filosofía y letras. Ustedes pudieron haber estudiado teología. Ustedes pudieron haber estudiado algún doctorado, alguna especialidad muy buena, etcétera. O ustedes simple y sencillamente pudieron haber tenido un diplomado, un curso, un taller, etcétera. Eso, eso no está en apologética como el valor intrínseco para poder ser un verdadero apologeta. No se trata de tener la razón, se trata de entender la verdad. ¿Ok? Entonces ya vimos el uso. Dos, ya vimos la intención. Tres, vamos a ver ahora cuál es el propósito de la apologética. Anótalo, lo voy a apuntar ahí. Anótalo, por favor. No se trata de vencer ni de convencer. Alguien que hace apologética para vencer o para convencer no ha entendido lo que significa apologética. Se trata de exponer de forma sistemática una verdad cuya intención es llevar valor al oyente. Lo voy a decir una vez más. Se trata de exponer de forma sistemática una verdad cuya intención es llevar valor al oyente. Ustedes van a ver en muchos debates que la persona que está argumentando no necesariamente salió vencedor y no convenció a su contrincante, por así decirlo. Porque hoy en día existen los debates de argumentos donde desafortunadamente hay una competencia insana en donde si no sales vencedor y no convences a tu oponente que está desafiando tu pensamiento, que está desafiando tu fe, que está desafiando tu argumentación, entonces en redes sociales están diciendo que tú eres un perdedor y que entonces tus argumentos no fueron tan sólidos y tan válidos para poder convencer y vencer a la otra persona. Déjame decirte que ese no es el propósito de la apologética. El propósito es presentar defensa. El trabajo del Espíritu Santo es vencer y convencer.
No trates de hacer tú el trabajo del Espíritu Santo. Número uno, en conceptos y definiciones vimos el uso, vimos la intención, vimos el propósito. Y número cuatro, apunta por favor ahí esto, el respaldo. El respaldo. ¿Qué respaldo tienes cuando estás haciendo apologética? Bueno, tienes el respaldo desde la fe y la filosofía en primer lugar, como ciencias probadas y comprobadas. Es más, hasta la teología, que es la madre de todas las ciencias, en mi punto de vista y también en el desarrollo de la historia humana, la teología también juega un papel muy importante para respaldar toda argumentación que tú quieras utilizar para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. La apologética debe contar con claras evidencias de las verdades que tú expones, y eso es muy importante que lo tomes muy en cuenta. Ahora, déjame darte aquí, como si fuera esto, como si yo tratara de convencerte, ¿verdad? De algo. Déjame darte algunos beneficios de la apologética, y no estoy tratando de venderte nada, pero déjame darte unos beneficios de la apologética. Número uno, apunta ahí, es el tema número tres, ¿ok? En esta introducción, tema número tres. Beneficios de la apologética. Número uno, te da herramientas para ayudar a otros a creer. ¿Ok? Ayudan al creyente o ayudan a la otra persona para saber en qué creer y por qué creer. Dos, responde a preguntas que el creyente se hace. Y tres, esta herramienta también fortalece la fe y confianza en Dios y en su palabra. Entonces, el primer beneficio, por así decirlo, es darte herramientas para ayudar a otros a creer, ¿sí? Entonces, estás ayudando a otras personas a creer. Y esto es muy importante que lo tomes muy en cuenta cuando estás haciendo apologética. Si toda la exposición que tú estás dando, tanto desde el púlpito como en la iglesia, en lo personal, en un programa de radio, en una conferencia como esta, en un taller, en una exposición, etcétera, tú utilizas la apologética como herramienta para ayudar a otros a creer, habrás ganado muchísimo. No le hace que las demás personas no crean y no las venzas y convenzas, como decíamos en el punto anterior, sobre tu argumentación, porque habrás ayudado a las personas a saber en qué creer y por qué creer. También has respondido a las preguntas que el creyente se hace. Y número tres, fortaleces la fe, como dije hace unos momentos, y la confianza en Dios y también en su palabra. Entonces, por favor, utiliza la apologética bajo estas premisas, ¿ok? Muy bien, ya casi terminamos. Déjame ahorita, en la primera parte, hacer un pequeño receso para que nuestra hermana Giovanna pueda darnos un receso, podamos tomar un poquito aire y regresamos ahorita en la clase, pero todavía no. Espérame tantito, ¿ok? Vamos a ver algunas definiciones de lo que es también otras ciencias y otras ramas de la apologética que puedes estudiar y es interesante que puedas también investigar. Antropología. La antropología viene del griego antropos o antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio. Estudia el origen y la naturaleza del ser humano y responde a las preguntas: ¿cuál es el origen y la naturaleza del ser humano? ¿Fue creado o fue evolucionado o evolucionó? ¿Es el ser humano un animal o un ser superior y racional? ¿Es uno con el universo o un componente dentro de él? La antropología. Dos, la metafísica. Viene del griego metafísica o física, y después, que significa después de la física. Se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y los principios fundamentales de la realidad, de lo que se está viendo más allá de nuestra percepción. La metafísica. Y lo usamos mucho para las cuestiones espirituales. Apunta esta otra palabra: cosmología. Cosmología, del griego con K, cosmos, que significa orden, y logos, que significa estudio. Es el estudio del universo como un todo y la posición del ser humano dentro del universo o en el universo. Apunta esta otra palabra: teleología. Teleología, del griego teleos, que significa fin, y logos, que significa estudio. Este agrupa las creencias relacionadas con el diseño y propósito del mundo y del universo y también del fin de los tiempos. Es interesante
esta rama también que la vamos a estudiar en las próximas clases. Y por último, epistemología, del griego episteme o episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio. Y la epistemología es una teoría del conocimiento y se ocupa de la naturaleza y fuentes de información del conocimiento. Y responde a la pregunta, ¿cómo el hombre adquiere conocimiento? Y lo adquiere por los sentidos, por la ciencia o por revelación divina. Entonces, fijan que todas estas ciencias y estas palabras filosóficas y todo lo demás están relacionados con la teología. Y ustedes, como apologetas, debemos de ser capaces de contestar a todas estas preguntas. Es importante que ustedes definan todas estas cosas. Vámonos con más definiciones. Axiología. ¿Qué significa axiología o filosofía de los valores? Bueno, axiología es del griego axios, que significa digno y valioso, y logos significa estudio. En su origen significaba estudio de aquello que es digno o tratado de lo digno o de lo valioso. Y se ocupa de la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Vamos a tener una clase acerca de lo moral, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y lo que es moral y lo que es ético. Y responda a las preguntas, ¿cuáles son las bases de la ética y de la moralidad? ¿Está la moral basada en el individuo o en las preferencias de la sociedad? ¿O basadas en el carácter de un ser divino? ¿En qué está basada la moralidad y la ética? ¿Hay distinción entre el bien y el mal? Bueno, esas preguntas las vamos a contestar en las próximas clases. Una palabrita que ustedes están relacionadas con ella, con esta palabra, significa, perdón, la palabra es escatología, del griego antiguo escatos o escatos, que significa último, y logos, que significa estudio. Y es el conjunto de creencias concernientes a la muerte, el fin del mundo y el destino final de la humanidad. Y responde a las preguntas, ¿tiene el mundo un final? ¿Qué pasa con el ser humano después de la muerte? ¿Los acontecimientos que vendrán en el Apocalipsis de la Biblia son ciertos o son falsos? Bueno, algunos están en contra de la apologética, ya que dicen que puede ser contraria a la fe, es decir, que se apoya muchísimo en la razón, en la ciencia, la filosofía, la argumentación, la naturaleza, etcétera, etcétera. Ustedes no caigan en ese pensamiento. No caigan en ese pensamiento. Algunos dicen que el apologeta o el cristiano o el pastor, el ministro, el líder, el maestro, se inclina y se va hacia más la razón que la fe. Pero déjame decirte una cosa, nunca la fe y la razón estuvieron peleadas, jamás, porque la razón busca investigar con un objetivo, con una razón fundamentada. Y la fe busca razones y argumentos que sean también, ¿verdad?, dignos de ser estudiados y de ser creídos. Así que no nos vayamos con ese pensamiento. La fe, desde el punto de vista de la apologética, es una firme persuasión y convicción. No es un deseo irracional de esperanza. No es tapar los ojos y ver a lo loco nada más. No es dar un salto en la oscuridad. Es una firme persuasión y es una convicción. No es un deseo irracional de una esperanza que nosotros estamos creyendo, pensando que posiblemente va a suceder. La apologética es bíblica, por cierto, y ustedes me han escuchado en esta clase mencionar un versículo que, por cierto, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ustedes lo pueden buscar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice a la letra lo siguiente, lo voy a leer. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, fíjense bien, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quieren otro versículo? Se los voy a dar. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. La Biblia dice a la letra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Y luego dice el versículo 5, derribando ¿qué cosa? Argumentos. Esa es apologética. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Te fijas que todos los que están argumentando, preguntando, objetando, van en contra de tu fe, pero también van en contra del conocimiento de Dios, dice la Biblia, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tu deber y el mío es tomar esos pensamientos de estos hombres y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Después de esa conversión, ellos que eran ateos serán unos verdaderos maestros en conocimiento, en fe de la palabra del Señor. Un pasaje más de la Biblia. Judas capítulo 1, versículo 3, por favor, anótalo. Judas 1:3. Dice Judas, y no el Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente, ahí está la apologética, por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quiénes? A los santos. Que ha sido dada a los santos. ¿Les parece que hagamos un receso pequeño y regresamos nuevamente con esta clase? Excelente, muy bien. Nos vemos a ratito. Bye bye.